Y bueno, tenemos, estos son los, en muy grandes líneas. Ayer tuvimos una transmisión muy larga hasta las 12 de la noche con estos temas. Y para hablar de los resultados de la jornada electoral, tenemos en la línea telefónica al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa. Enrique, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Jorge, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte a ti y a Viviana y a todo el auditorio a nivel nacional de Proyecto ADN 40. Oye, a ver, Enrique, unos días antes de las elecciones tuvimos una larga entrevista, nos decías que iban a ser 4 de 4, no fueron 4 de 4, pero fueron 2 de 4, no está tan mal tampoco, ¿no? Sí, la frase eran 3 de 3 elecciones para gobernador y ciertamente merecimos el voto mayoritario en el Estado de México con Alfredo del Mazo a la cabeza y en Coahuila con Miguel Riquelme, como lo señalan los resultados del Instituto Electoral del Estado de Coahuila, aunque estaremos muy pendientes de la votación que se llevará a cabo, del conteo que se llevará a cabo el día miércoles allá en Coahuila. Pero ciertamente ha sido una jornada democrática, participativa y pacífica, Jorge. Recordarás que había opinólogos que sostenían que si la elección contaba con más del 50% de participación, el PRI no podía ganar. Pues bien, se equivocaron. En el Estado de México se alcanzó una votación récord de 53% y el PRI ganó las elecciones. Enrique, en Coahuila, pero ganaron. La votación ha sido de 60% y el PRI ganó las elecciones. Enrique, pero el margen con el que ganaron, sobre todo el Estado de México, fue muy poco a comparación de lo que habíamos visto en las elecciones anteriores, y Coahuila también lo ganaron con un margen pequeñísimo. Así es, Viviana, las elecciones en nuestro país han sido de hace unos años a la fecha muy competitivas. Ciertamente la pluralidad democrática que tenemos hace que los resultados entre el primero y el segundo lugar sean cada vez más estrechos. Y ese ha sido el caso en las elecciones en 2015, 16 y 17. Los resultados de elecciones holgadas entre el primer y el segundo lugar pues ya no son la norma en nuestro país y creo que eso es un elemento positivo. Y por esa razón también es muy importante que la democracia en México cuente con demócratas que reconozcan las victorias y las derrotas consecuentes con el voto libre de las mexicanas y de los mexicanos. Eso es claramente lo que estamos nosotros en el PRI proponiendo. Reconocemos donde la votación mayoritaria no nos favorece, pero defenderemos puntualmente el voto libre en las elecciones donde hemos ganado, como el Estado de México, como Coahuila y las elecciones municipales en Nayarit y en Veracruz. Oye, a ver, Enrique, viene todo el proceso postelectoral, incluso la parte de judicialización de algunas elecciones, seguramente, pero así muy de bote pronto, ¿qué enseñanzas le deja al PRI el proceso electoral de ayer? Pues es muy importante, Jorge, porque detuvimos el avance del populismo autoritario que quería entrar a México y que tanto daño le ha hecho a América Latina. Y la primera aduana para detenerlo era la elección del Estado de México. Y esta elección no solo estaba siendo ampliamente observada por todo nuestro país, sino que también desde el extranjero. Y permíteme darle al auditorio un ejemplo. En el momento en que el Instituto Electoral del Estado de México anunció el triunfo de Alfredo del Mazo y por lo tanto la derrota de López Obrador y de Morena, el peso se ha apreciado en 1.60% de ese momento a la fecha. Es decir, un fortalecimiento del peso con respecto al dólar consecuente con la victoria del PRI con Alfredo del Mazo y la derrota del populismo autoritario de López Obrador y de Morena. Eso nos señala la ruta hacia el 2018, Jorge, porque debemos de trabajar aliados con la ciudadanía para defender al país del avance del populismo autoritario. A ver, tienen asamblea nacional, una muy importante asamblea nacional en agosto próximo. El resultado del Estado de México, sobre todo, les da tranquilidad para llegar a esa asamblea. Esta asamblea es muy importante. Ya iniciaron los trabajos de 4 meses de discusión crítica, autocrítica, pero sobre todo propositiva, en todos los espacios del país, donde los priistas, militantes y simpatizantes vamos a discutir el futuro de nuestro partido. Vamos a presentar ante la opinión pública la agenda y el programa que queremos presentar con miras a la elección del 2018. Y entonces sí, una vez que en la segunda quincena de agosto celebremos
la reunión plenaria de nuestra Asamblea Nacional y que presentemos ante todos los mexicanos nuestro proyecto de país. En consecuencia, empezaremos a discutir los nombres de las mujeres y de los hombres que serán nuestras candidatas y candidatos. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora teníamos unos minutos. A ver si nos acompañas en los próximos días aquí en el estudio para platicar mucho más amplio de estos resultados electorales. No, hombre, encantado, Jorge y Viviana. El miércoles estaré en Saltillo, Coahuila, acompañando a Miguel Riquelme en el conteo en el Instituto Electoral del Estado. Y posterior a eso, el día que ustedes me inviten, voy con mucho gusto. Por supuesto, aquí nos vemos. Muchísimas gracias. Aquí nos vemos, Enrique Ochoa. Muy buenas noches. Gracias, Viviana. Y también ya está la línea